Un cordial saludo y bienvenidos todos a nuestra sección de lectura del libro de Urantia, esta noche con el documento 128. Antes de iniciar, entonces vamos a poner esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien. Entonces tenemos el documento 128, los primeros años de la vida adulta de Jesús. Al comenzar Jesús de Nazaret, los primeros años de su vida adulta, había vivido y seguía viviendo en la tierra una vida humana, común y corriente. Jesús vino a este mundo como viene cualquier niño humano. Nada tuvo que ver con la selección de sus padres, aunque sí eligió este mundo para llevar a cabo su séptimo y último auto-otorgamiento, su encarnación en la semejanza de la carne mortal, pero en todos los demás aspectos entró en el mundo de una manera natural. Creció como cualquier otro hijo del reino y luchó con las vicisitudes de su ambiente como lo hacen todos los mortales de este mundo y de los otros mundos semejantes. Tened siempre presente el doble propósito del autootorgamiento de Micael en Urantia. Primero, obtener la maestría de la experiencia en la carne mortal de vivir la vida completa de una criatura humana, o sea, la culminación de su soberanía en Nevadum. Segundo, de esos propósitos, revelar el Padre Universal a los moradores mortales de los mundos del tiempo y del espacio y conducir a estos moradores más eficazmente hacia una mejor comprensión del Padre Universal. Todo beneficio adicional para las criaturas y toda ventaja adicional para el universo serían incidentales y secundarios comparados con los propósitos fundamentales del autootorgamiento mortal. Entonces siempre es importante que tengamos en cuenta estos dos propósitos de la venida de Micael aquí en Orantia: obtener esa maestría en la experiencia de la carne mortal y revelar al Padre Universal a los moradores mortales. El 21º año, año 15 después de Cristo. Al llegar a los años adultos, Jesús se dispuso con todo empeño y con plena conciencia de sí mismo a la tarea de completar la experiencia y conocer a fondo la vida de la forma más baja de sus criaturas inteligentes, para así ganar final y plenamente el derecho al gobierno incondicional de este universo por él creado. Se dedicó a esta tarea formidable con el conocimiento pleno de su doble naturaleza, pero ya había conseguido eficazmente combinar estas dos naturalezas en una sola, la de Jesús de Nazaret. Josué ben José sabía muy bien que él era un hombre mortal nacido de una mujer. Así lo demostró al seleccionar como su primer título el de Hijo del Hombre. En verdad compartió la carne y la sangre, e incluso ahora, al presidir con autoridad soberana los destinos de un universo, conserva entre sus numerosos y bien ganados títulos el de Hijo del Hombre. Es literalmente cierto que el Verbo creador, el Hijo creador del Padre Universal, se hizo carne y habitó como hombre en el reino de Urantia. Trabajó, se cansó, descansó y durmió. Tuvo hambre y la sació con alimentos. Tuvo sed y apagó su sed con agua. Sintió en carne propia toda la gama de las emociones y los sentimientos humanos. Fue tentado en todo según vuestra semejanza y padeció y murió. Obtuvo conocimientos, adquirió experiencia y los combinó en la sabiduría, tal como lo hacen otros mortales del reino.
hasta después de su bautismo no se aprovechó de ningún poder sobrenatural. Ningún medio utilizó que no fuera parte de su dote humana como hijo de José y María. En cuanto a los atributos de su existencia prehumana, se despojó de ellos. Antes del comienzo de su trabajo público, su conocimiento de los hombres y de los sucesos estaba limitado exclusivamente a su propia experiencia. Fue un verdadero hombre entre los hombres. Es una eterna y gloriosa verdad que tenemos un alto gobernante que sabe conmoverse con el sentimiento de nuestras debilidades. Tenemos un soberano que fue probado y tentado en todos los aspectos como nosotros, pero no pecó. Puesto que él mismo sufrió, fue probado y comprobado, puede comprender y ministrar plenamente a los que están confundidos y agobiados. Ya el carpintero de Nazaret comprendía plenamente la obra que tenía por delante, pero eligió vivir su vida humana de acuerdo con la corriente natural. Y en algunos de estos asuntos es ciertamente un ejemplo para sus criaturas mortales. Aún así está escrito: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo de la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que quiso darse ínfima importancia y tomando forma de una criatura, nació a semejanza de los hombres. Así pues, en condición de hombre, supo ser humilde, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vivió su vida mortal como todos los otros miembros de la familia humana pueden vivir la suya, como quien en los días de la carne tan frecuentemente elevó oraciones y súplicas, aun con gran clamor y lágrimas, a aquel que puede salvarnos del mal, y sus oraciones surtían efecto porque él tenía fe. Por tal motivo, era menester que él se hiciera en todos los aspectos como sus hermanos, para que así pudiera llegar a ser un soberano misericordioso y comprensivo sobre ellos. Sobre su naturaleza humana nunca abrigó duda alguna. Esta era evidente y siempre estaba presente en su conciencia. Pero sobre su naturaleza divina siempre cabían las dudas y las conjeturas, por lo menos hasta el momento de su bautismo. La conciencia de su divinidad fue adquirida lentamente y desde el punto de vista humano constituyó una revelación evolutiva natural. Esta revelación y comprensión de su divinidad comenzó en Jerusalén con el primer acontecimiento sobrenatural de su existencia humana, cuando no tenía aún 13 años. Y esta experiencia de realización de la naturaleza divina fue completada en el momento de su segunda experiencia sobrenatural durante su vida humana, episodio que se produjo cuando Juan lo bautizó en el Jordán. Suceso este que señaló el comienzo de su carrera pública de ministerio y enseñanza. Entre estas dos visitas celestiales, una a los 13 años y la otra durante su bautismo, no ocurrió nada sobrenatural ni sobrehumano en la vida de este Hijo Creador encarnado. No obstante, el niño de Belén, el muchacho, el joven, el hombre de Nazaret, eran verdaderamente el creador encarnado de un universo. Pero durante el transcurso de su vida humana, hasta el día de su bautismo por Juan, no utilizó este poder ni siquiera una vez, ni se valió de la guía de las personalidades celestiales, aparte de la de su serafín guardián. Y los que aquí atestiguamos, conocemos muy bien lo que estamos diciendo. Sin embargo, a través de todos estos años de su vida en la carne, era verdaderamente divino. En verdad era un hijo creador del Padre del paraíso. Después de comenzar la carrera pública y después de completar técnicamente su experiencia puramente mortal para la adquisición de la soberanía, no dudó en admitir públicamente que era el Hijo de Dios. No dudó al declarar: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. No protestó en años posteriores cuando se le llamaba Señor de la Gloria, gobernante de un universo, el Dios Señor de toda la creación, el Santo de Israel, el Señor de todo, nuestro Señor y nuestro Dios, Dios con nosotros,
el que tiene un nombre que está por encima de todos los nombres y en todos los mundos, la omnipotencia de un universo, la mente universal de esta creación, aquel que guarda todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, la plenitud de aquel que llena todas las cosas, el verbo eterno del Dios eterno, aquel que era antes de todas las cosas y en quien consisten todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, el sostenedor de un universo, el juez de la tierra entera, el dador de vida eterna, el verdadero pastor, el libertador de los mundos y el capitán de nuestra salvación. No objetó nunca el uso de ninguno de estos títulos que se le dieron. Después de salir de su vida puramente humana, a los siguientes años en los que ya tenía conciencia plena del ministerio de la divinidad en la humanidad, por la humanidad y para la humanidad en este mundo y para todos los otros mundos. Jesús solo objetó a un título. Cierta vez cuando lo llamaron Emanuel, simplemente replicó, yo no soy, él es mi hermano mayor. Siempre, incluso después de su prominencia en gran escala de la vida en la tierra, Jesús estuvo humildemente sujeto a la voluntad del Padre en los cielos. Después de su bautismo, no le preocupó el permitir que los sinceros creyentes y sus seguidores agradecidos lo adoraran, incluso mientras luchaba con la pobreza y trabajaba con sus manos para proveer las primeras necesidades de su familia. Su conciencia de que él era hijo de Dios crecía. Sabía que fue el hacedor de los cielos y de esta misma tierra en la cual estaba viviendo su existencia humana, y las huestes de seres celestiales de todo el grandioso universo que lo estaban contemplando, conocían igualmente que este hombre de Nazaret era su amado soberano y su Padre creador. Un profundo suspenso invadió el universo de Nevadon durante esos años. Todos los ojos celestiales estaban continuamente fijos en Urantia, en Palestina. Este año Jesús fue a Jerusalén con su hermano José para celebrar la Pascua. Habiendo llevado ya a Santiago al templo para su consagración, creía que era su deber llevar a José. Jesús nunca mostró ningún grado de parcialidad en el trato con su familia. Fue con José a Jerusalén por la ruta usual del Valle del Jordán, pero regresó a Nazaret por el camino del este del Jordán, que pasaba por Amatus. Bajando por el Jordán, Jesús le contó a José varios episodios de la historia judía, y durante el viaje de regreso le relató las experiencias de las famosas tribus de Rubén, Gad y Gilead, que tradicionalmente habían habitado en estas regiones al este del río. José le hizo a Jesús muchas preguntas relacionadas con su misión en la vida, pero a la mayoría de ellas Jesús solo respondía, aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, en estas discusiones íntimas se dijeron muchas palabras que José recordaría durante los tumultuosos sucesos de los próximos años. Jesús y José pasaron esta Pascua con sus tres amigos en Betania, como era siempre costumbre de Jesús cuando asistía a estos festivales conmemorativos en Jerusalén. Y ya sabemos a qué amigos es que hace referencia, ¿no? A Lázaro, Marta y María. Eh, También noto que cada que Jesús iba para Jerusalén a llevar a sus hermanos a la Pascua, parece que había muchas rutas para ir. Se fueron por aquí, regresaron por allá, al siguiente año se iban por otro lado, venían por otro lado. Así que eran muchas las rutas para ir a Jerusalén y cada vez cogían una diferente para, pues, para variar y ver diferentes paisajes y sitios donde habían ocurrido ciertos sucesos. Adelante, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, Tengo una duda, ¿no? O sea, que no sé si me la van a poder esclarecer porque acá dice que podía compartir la experiencia con los demás mundos del universo local, ¿no? O sea, ¿cómo estaban conectados los demás mundos del universo local con Urantia en ese momento?
si bien hay una parte donde dice que todos los seres celestiales estaban mirando Urantia, los celestiales, pero digamos, los mortales, o sea, no tenemos tanta capacidad como para mirar lo que sucede en otro mundo. Bien, Claudio, yo lo que me imagino, y esta es mi opinión, y además recordemos que estábamos también en cierta manera incomunicados, ¿no? Entonces es más difícil hacer esa... Yo lo que me imagino es que esos mundos después, no en el momento actual en que estaba pasando las cosas, no era una transmisión en directo y en vivo, digámoslo así. Lo vieron después en diferido o conocieron de esta experiencia de Jesús posteriormente. Se les avisó, se les contó o de alguna forma eso se publicó en los demás mundos. Es como pues yo puedo responder, pero creo que Aníbal tiene una respuesta pues mucho mejor. Vamos a escucharla. Adelante, Aníbal. Creo que leí que, no recuerdo dónde, en el libro Urantia, que el único circuito que estaba funcionando era el de los arcángeles. Y los arcángeles son reflectivos. Entonces, la comunicación fue en vivo, en directo y de pantalla completa. Ah, bueno. ¿Tiene otra, Gracias. qué otra interpretación o qué otra? Sí, sí, es posible. Si Aníbal lo leyó, pues él está seguro de lo que está diciendo. Yo no tengo esa información, no la recuerdo. Por eso digo, pues, mi opinión. Pero como sea, finalmente sí conocieron esa vida de Jesús y sirvió de inspiración en todos los mundos del universo local, sí. Habitados hasta ese momento y yo supongo que los que van siendo habitados posteriormente recibirán en algún momento, cuando sea propicio, la aventura o la vida de Jesús aquí en nuestro planeta. Algunos, Probablemente también recibieron una revelación como nosotros. bueno, en cada planeta, pues sí, cada planeta tiene su particularidad, exactamente, sí. No sé cómo sean las revelaciones en los demás sitios, cómo fue la situación, y recordemos que no es lo mismo un mundo en evolución normal y natural no como nosotros, pues que somos, aparte de que somos un mundo decimal, que eso ya nos da Ujú, ciertas características especiales, no necesariamente negativas, pero claro, lo peor fue que caímos pues dentro de la rebelión. Entonces eso sí nos alteró bastante nuestro progreso o nuestra evolución normal y natural. Pero en todos los mundos tiene que haber ese proceso, claro, lógicamente, tiene que haber revelaciones porque precisamente revelaciones, eso quiere decir que no hay forma de que el ser humano por muy científico, por mucha inteligencia artificial que haya, no hay forma de que esas cosas y esos adelantos sepan lo que, por ejemplo, el libro Durantia nos dice. Es imposible, por eso tiene que ser revelado. Y así es. revelado gota a gotita, porque si nos dan todo el frasco completo, pues nos ahogamos, nos atragantamos y falló la cosa. Tiene que ser de a poquito y a veces uno como que se desespera y quiere cuando nos toca hablar del libro Durantia, queremos contar el libro Durantia, todas las 2000 y pico de páginas, decirlas en un minuto. Eso es muy difícil, no se puede, pero es nuestro deseo, yo sé. Es de a poquito, porque hay personas que se asustan, no están preparadas, no les gusta, se ofenden y lo toman mal. Entonces hay que ir con calma. Y además, pues yo entiendo que cada uno puede tener su momento para conocer esto, porque a veces decimos, ay, si yo hubiera conocido esto cuando tenía 20 años o 30 años. No, pues si las hubiera conocido, no las hubiera aceptado. ¿Entiende? Claro, Todo tiene su momento y su lugar y confiemos en que así es y que se hace como Dios tiene previsto para cada uno de nosotros. Pues entonces vamos a continuar con el siguiente numeral, con Elenita. pues gracias. 2. El 22º año, año 16 después de Cristo. Este fue uno de los años durante el cual los hermanos y hermanas de Jesús se enfrentaron a las pruebas y tribulaciones propias de los problemas y reajustes de la adolescencia. Jesús tenía ahora hermanos y hermanas entre los 7 y los 18 años de edad, y se mantuvo ocupado ayudándolos en su adaptación al nuevo despertar de su vida intelectual y emocional.
Así pues, tuvo que luchar con los problemas de la adolescencia a medida que se iban manifestando en la vida de sus hermanos y hermanas menores. Este año, Simón terminó la escuela y comenzó a trabajar con el viejo amigo de infancia de Jesús, su siempre listo defensor, Jacob, el albañil. Perdón. Después de varios consejos familiares, se decidió que no era prudente que todos los muchachos se dedicaran a la carpintería. La idea era que, si diversificaban sus oficios, estarían preparados para tomar contratos de construcción de edificios enteros. Además, desde que eran tres los que estaban a tiempo completo en el taller de carpintería, no habían tenido tanto trabajo como para mantenerlos ocupados a todos. Jesús siguió trabajando este año en marquetería y ebanistería, pero dedicó la mayor parte de su tiempo al taller de reparaciones para las caravanas. Santiago estaba comenzando a trabajar también en el taller de reparaciones, alternándose con Jesús para atenderlo. La última parte de este año, ya que el trabajo de carpintería en Nazaret escaseaba, Jesús dejó a Santiago a cargo del taller de reparaciones y a José en el banco de carpintero de la casa, yéndose a Séforis para trabajar con un herrero. Estuvo trabajando el metal durante 6 meses y adquirió considerable experiencia en el yunque. Aquí tenemos una foto de una mesita de las que se hacían en aquellos tiempos en el trabajo de marquetería, que es lo que nos dice aquí que Jesús hacía con, o sea, lo hacía, ay, se me fue la palabra, lo hacía, lo desempeñaba muy bien. Y entonces probablemente le sirva a alguien que como yo no tenía muy claro qué es la marquetería, ahí pusimos una notita de lo que es y dice, es una técnica artesanal que consiste en decorar superficies con piezas de madera, metal, nácar, marfil u otros materiales, formando diseños y patrones. Este es un trabajo muy detallado y meticuloso donde se combinan diferentes tipos de materiales para crear piezas únicas. Eso es entonces lo que nos dice que Jesús trabajaba en su taller. Gracias. Antes de comenzar su nuevo trabajo en Séforis, Jesús celebró uno de sus periódicos consejos de familia, en el curso del cual nombró solemnemente a Santiago, que acababa de cumplir los 18 años, como jefe interino de la familia. Les prometió a sus hermanos su sincero apoyo y su plena cooperación, e hizo que cada uno de los miembros de la familia prometiera formalmente obediencia a Santiago. A partir de ese día, Santiago asumió el control pleno de las finanzas de la familia, entregándole Jesús a su hermano su pago semanal. Nunca más Jesús le quitó a Santiago las riendas del hogar. Mientras trabajaba en Séforis, podía haber regresado caminando a su casa todas las noches si era necesario, pero con toda intención permaneció ausente, culpando de esto al mal tiempo u otras cosas. Su verdadero motivo, sin embargo, era entrenar a Santiago y a José a hacerse cargo de las responsabilidades familiares. Había él comenzado el proceso de separarse lentamente de su familia. Jesús volvía a Nazaret todos los sábados y a veces durante la semana cuando lo exigía la ocasión, para ver cómo andaban las cosas o para aconsejar o hacer sugerencias útiles. Al vivir gran parte del tiempo en Séforis, 6 meses, Jesús tuvo la oportunidad de conocer mejor el punto de vista de los gentiles sobre la vida. Vivía y trabajaba con gentiles y se dedicó a estudiar de cerca y con sumo cuidado los hábitos de vida y la mentalidad de ellos. Dejamos una notita para quien no pudiera tener claro quiénes eran los gentiles de aquellos tiempos, entonces decimos que en términos generales los gentiles eran personas que no pertenecían a la nación de Israel, es decir, no eran judíos, y también se refiere a los que a los que no siguen la ley y las costumbres judías. Bueno, las normas morales de la ciudad hogareña de Herodes Antipas, eran las
eran tan laxas que estaban aún más bajas que las de Nazaret, la ciudad de las caravanas. Por eso Jesús, después de una estadía de 6 meses en Séforis, no vaciló en encontrar una excusa para regresar a Nazaret. El grupo para el cual trabajaba estaba a punto de ser contratado en la construcción de ciertas obras públicas, tanto en Séforis como en la nueva ciudad de Tiberíades. Y Jesús estaba renuente a cualquier tipo de tarea que estuviese bajo la supervisión de Herodes Antipas. También había otras razones que indicaban que sería prudente que la opinión de Jesús, perdón, que sería prudente en la opinión de Jesús regresar a Nazaret. Volvió al taller de reparaciones, pero no volvió a asumir la dirección personal de los asuntos familiares. Trabajaba en la tienda en asociación con Santiago y le permitía a éste, hasta donde fuera posible, seguir supervisando los asuntos del hogar. La administración de los gastos de la familia y del presupuesto doméstico que estaban en manos de Santiago no sufrió ningún cambio. Fue precisamente mediante una planificación tan sabia y meditada que Jesús preparó el camino para su eventual retirada de la participación activa en los asuntos familiares. Cuando Santiago llevaba 2 años de experiencia como jefe de familia y 2 años antes de casarse, José fue puesto a cargo de los fondos de la familia y se le confirió la administración general del hogar. Gracias. Si hay algún comentario, alguna duda, ahora es cuando. Adelante, Aníbal, por favor. Bueno, acerca de la pregunta pues, de Claudio, la cita es el 108, 4.4. Dice que cuando un mundo está aislado, sí, la única posibilidad de comunicación interplanetaria o universal directa es a través del enlace de los ajustadores de las esferas. Y dice, en años recientes, el circuito de los arcángeles ha funcionado en Urantia, pero ese medio de comunicación está limitado en gran parte a las transacciones del cuerpo mismo de los arcángeles. Y años recientes para mí puede ser 2000 años, porque la rebelión fue hace 200.000. Wow. Eso es lo que yo interpreto de esta cita, que es el documento 108, 4.4. Ok, muchas gracias, Claudio. Espero que esté más claro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Si no, pues vamos a darle la palabra a Florcito, por favor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Elenita. Bien. 3. El 23.º año, año 17 después de Cristo. Este año la presión financiera se dio ligeramente ya que había 4 miembros de la familia trabajando. Miriam ganaba bastante dinero con la venta de leche y mantequilla. Marta se había convertido en una tejedora experta. Se había pagado más de 1/3 del precio de la compra del taller de reparaciones. La situación era tal que Jesús dejó de trabajar durante 3 semanas para llevar a Simón a Jerusalén para la Pascua, siendo este el periodo más largo de tiempo libre de los quehaceres diarios que había disfrutado desde la muerte de su padre. Dice así, viajaron a Jerusalén por el camino de la Decápolis y a través de Pella, Gerasa, Filadelfia, Esbón y Jericó, regresaron a Nazaret por la ruta costera, haciendo escala en Lida, Jope, Cesarea y de allí bordeando el monte Carmelo a Tolemaida y Nazaret. Este viaje le dio a Jesús la oportunidad de conocer bastante bien toda Palestina al norte del distrito de Jerusalén. En Filadelfia, Jesús y Simón conocieron a un mercader de Damasco, quien sintió tanta simpatía por los jóvenes nazarenos que insistió se detuvieran con él en su centro de operaciones en Jerusalén. Mientras Simón visitaba el templo,
Jesús pasó la mayor parte de su tiempo conversando sobre los acontecimientos del mundo con este hombre erudito y muy viajado. Este mercader poseía más de 4.000 camellos de caravana, tenía intereses en todo el mundo romano y estaba por viajar a Roma. Le propuso a Jesús que fuese a Damasco para trabajar en su negocio de importaciones de mercancías orientales, pero Jesús le explicó que no le parecía justificable ir tan lejos de su familia en este momento. Sin embargo, durante el viaje de regreso, mucho pensó Jesús acerca de esas ciudades distantes y de los países aún más remotos del lejano occidente y del lejano oriente, países de los que con tanta frecuencia oía hablar a los pasajeros y conductores de las caravanas. Mucho disfrutó Simón de su visita a Jerusalén. Fue debidamente recibido en la comunidad de Israel mediante la consagración pascual de los nuevos hijos de los mandamientos. Mientras Simón asistía a las ceremonias pascuales, Jesús se mezclaba con las multitudes de visitantes y participaba en muchas interesantes conversaciones personales con numerosos proselitos gentiles. El más notable de todos estos encuentros fue con un joven helenista llamado Esteban. Este joven visitaba Jerusalén por primera vez y se encontró casualmente con Jesús el jueves por la tarde de la semana de Pascua. Se conocieron junto al Palacio Asmoneo, pues ambos estaban paseando por allí. Y Jesús comenzó una conversación casual que despertó un interés mutuo, lo cual llevó a una discusión de 4 horas sobre el estilo de vida y el verdadero Dios y su culto. Esteban quedó muy impresionado con lo que decía Jesús y nunca olvidó sus palabras. Y ahora vamos a poner atención en este detalle. Y fue este mismo Esteban que posteriormente se convertiría en creyente de las enseñanzas de Jesús y cuya audacia al predicar este nuevo evangelio provocó la ira de los judíos que terminaron por apedrearlo a muerte. Parte del extraordinario coraje de Esteban al proclamar su fe en el nuevo evangelio provenía directamente de esa conversación anterior con Jesús. Pero Esteban jamás supuso que el joven Galileo con quien había conversado unos 15 años antes era la misma persona a quien él llamaría el Salvador del mundo y por quien pronto daría su vida, convirtiéndose así en el primer mártir de la nueva fe cristiana en evolución. Cuando Esteban dio su vida en pago de su ataque al templo judío y a sus prácticas tradicionales, vamos a poner atención en esto porque se me hace muy interesante, estaba presente un ciudadano de Tarso llamado Saulo. Al ver Saulo cómo supo este griego dar la vida por su fe, nació en su corazón la emoción que finalmente lo llevaría a abrazar la causa misma por la cual murió Esteban. Más tarde se convertiría en el dinámico e indómito Pablo, el filósofo, sino el único fundador de la religión cristiana. Se me hizo interesante subrayarlo porque me parece interesante cómo los reveladores nos pusieron esta frase aquí. Cuando dicen que escuchando o viendo lo que hizo Esteban, dice respecto a Pablo, nació en su corazón la emoción que finalmente lo llevaría a abrazar la causa misma por la cual murió Esteban. El domingo después de la semana de Pascua, Simón y Jesús comenzaron su viaje de regreso a Nazaret. Simón nunca olvidaría lo que Jesús le enseñó en este viaje. Siempre había amado a Jesús, pero ahora sentía que había comenzado a conocer a su padre hermano. Pudieron tener muchas conversaciones íntimas y cordiales mientras viajaban por el campo preparando sus comidas a la vera del camino. Llegaron a la casa el jueves al mediodía y Simón mantuvo a la familia despierta hasta tarde en la noche relatándoles sus experiencias. Mucho se preocupó María al oír a Simón contar que Jesús había pasado la mayor parte del tiempo en Jerusalén conversando con los extranjeros, especialmente con los que provenían de países remotos. La familia de Jesús nunca pudo comprender su gran interés en la gente, su impulso de hablar con todos, de averiguar el estilo de vida de cada uno y averiguar lo que pensaban.
La familia nazarena estaba cada vez más enfrascada en sus problemas inmediatos y humanos. Pocas veces se mencionaba la futura misión de Jesús y rara vez él hablaba de su carrera futura. Su madre escasamente se acordaba de que él era un hijo de la promesa. Poco a poco ella renunciando a la idea de que Jesús habría de cumplir una misión divina en la tierra, aunque a veces la llama de su fe se reavivaba al recordar la visitación de Gabriel antes de que el niño naciera. Bien, parece que tenemos ya una duda por ahí. Vamos a empezar con las dudas. Adelante, Marcelita. Ah, pues no es una duda, es una aportación de traducción. Por ahí se menciona la palabra coraje, el coraje de Esteban, y la palabra correcta es valentía, ya que en inglés es courage y no tiene nada que ver con coraje. En español es enojo. Es sí, nada más esa es Muchas gracias. mi opinión, No, gracias, muchas mi gracias, aportación. Marcelita. De hecho, Ujú. sí, la palabra, bueno, quizá Claudia va a decir al respecto también. Sí, lo que pasa que la palabra coraje es enojo, pero especialmente dicho por los mexicanos. Yo no sé si en el resto de Latinoamérica se utiliza estoy con coraje por decir estoy enojado. El tener coraje justamente es cierto, es valentía. En Creo. realidad, los dos usos de la palabra son de uso común. O sea, se usa coraje como enojo, pero también hacer algo con mucha valentía, con propósito, con determinación, es hacer algo con coraje, o Coraje. sea, con mucha intención de que sea logrado y que se haga. O sea, bueno, en este caso Esteban defendía su causa, pero la defendió con toda la intención de proclamarla como era su realidad y era lo que él creía, ¿no? Entonces, la valentía o el coraje con que la proclamó, bueno, finalmente lo llevó a la muerte. Pero ambos usos, Marcelita, son adecuados, Son al válidos, sí. menos de uso común. No sé si totalmente aceptados por la Real Academia de la Lengua Española, pero hasta donde yo sé son de uso común aceptables. Así es. ¿Alguna duda, algún otro comentario que tengan? ¿No? Bueno, entonces le voy a pasar la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 4. El episodio en Damasco. Los últimos 4 meses de este año los pasó Jesús en Damasco, como huésped del mercader a quien conociera por primera vez en Filadelfia, cuando iba camino de Jerusalén. Un representante de este mercader, que se encontraba de paso en Nazaret, buscó a Jesús y lo escoltó a Damasco. Este mercader, medio judío, proponía donar una cuantiosa suma de dinero para el establecimiento de una escuela de filosofía religiosa en Damasco. Soñaba con crear un centro de estudios que pudiera rivalizar y ser superior al de Alejandría. Le propuso a Jesús que emprendiera inmediatamente una larga gira por los centros educativos del mundo, como paso preparatorio para convertirse luego en el director de este nuevo proyecto. Fue esta una de las más grandes tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar en el curso de su carrera puramente humana. También este mercader trajo ante Jesús a un grupo de 12 mercaderes y banqueros, quienes habían acordado patrocinar la proyectada academia. Jesús manifestó un profundo interés en la escuela proyectada, ayudándoles a planificar su organización, pero siempre expresó el temor de que sus otras obligaciones previas, no declaradas, le impedirían aceptar la dirección de una empresa tan ambiciosa. Su pretendido benefactor era persistente. Empleó a Jesús como traductor pago en su casa, mientras que él, su esposa y sus hijos e hijas trataban de convencerlo de que aceptara el honor que se le ofrecía.
pero no se dejó convencer. Bien sabía que su misión en la tierra no requería el patrocinio de ninguna institución de enseñanza. Sabía que no debía comprometerse en lo más mínimo a la dirección de los consejos de los hombres, aunque fueran estos muy bien intencionados. Quien fue rechazado por los líderes religiosos de Jerusalén, aún después de haber demostrado su liderazgo, fue reconocido y aclamado como maestro magistral por los empresarios y banqueros de Damasco. Y todo esto cuando era un oscuro y desconocido carpintero de Nazaret. ¿Verdad? Con razón dicen que nadie es profeta en su tierra. Él jamás mencionó esta oferta a su familia. A fines de este mismo año, nuevamente estaba en Nazaret, cumpliendo con sus deberes cotidianos, como si no hubiera tenido que vencer la tentación de las halagadoras propuestas de sus amigos de Damasco. Tampoco asociaron nunca a estos hombres de Damasco al futuro ciudadano de Capernaum, que tanto cambiaría el mundo judío, con el antiguo carpintero nazareno que se había atrevido a rechazar el honor que sus fortunas combinadas podrían haberle procurado. Con gran sagacidad e intencionalmente, Jesús se las ingenió para separar varios episodios de su vida, para que estos nunca llegaran a asociarse a los ojos del mundo como acciones realizadas por un mismo individuo. Muchas veces en años posteriores escuchó el relato de esta misma historia, la crónica de un extraño Galileo que declinó la oportunidad de fundar una academia en Damasco para competir con Alejandría. Uno de los propósitos que Jesús tenía en mente al procurar la separación de ciertos aspectos de su experiencia terrenal era prevenir la formación de una trayectoria tan versátil y espectacular que pudiera llevar a las generaciones futuras a venerar al Maestro en vez de obedecer la verdad que él había vivido y enseñado. No quería Jesús que una imagen de actuación humana tan destacada llegara a distraer la atención de sus enseñanzas. Muy pronto reconoció que sus seguidores estarían tentados a elaborar una religión basada en él, que tal vez habría de competir con el evangelio del reino que se proponía proclamar al mundo. Por consiguiente, intentó en todo momento suprimir todo elemento de su extraordinaria carrera en la tierra que, según él, pudiera alimentar esta tendencia humana natural de exaltar al maestro en lugar de proclamar sus enseñanzas. Vemos que finalmente eso fue lo que ocurrió. Este mismo motivo explica también por qué permitió que le conocieran por diferentes títulos durante las distintas épocas de su diversificada vida en la tierra. Además, no quería ejercer cualquier clase de influencia sobre su familia u otros que pudieran llevarlos a creer en él en contra de sus propias convicciones honestas. Siempre rehusó aprovecharse indebida o injustamente de la mente humana. Quería que los hombres creyeran en él, solo si el corazón de ellos respondía sinceramente a las realidades espirituales reveladas por sus enseñanzas. Hacia fines de este año, las cosas marchaban bastante bien en el hogar de Nazaret. Los niños crecían. María se estaba acostumbrando a las ausencias de Jesús. Seguía entregándole sus ganancias a Santiago para el sostén de la familia, reservándose solo una pequeña porción para sus gastos personales más inmediatos. Según pasaban los años, resultaba más difícil darse cuenta de que este hombre era un hijo de Dios sobre la tierra. Parecía tornarse bien semejante a cualquier nativo del reino, un hombre entre los hombres. El Padre Celestial había ordenado que el autootorgamiento debía desarrollarse precisamente de esta manera. Así que entonces nos habla ahí de esa tentación. Fíjese que las tentaciones que nos nombra el libro de Urantia no son pues las famosas tentaciones de que el diablo lo llevó por allá arriba y le ofreció que convirtiera las piedras en panes y que se tirara, no.
Lo que nos narra la Biblia no tiene que ver nada porque no ocurrió. Las tentaciones fueron diferentes. Por ejemplo, el hecho de tener una enamorada, si se casaba o no, esa pudo ser una tentación que cambiaría totalmente su misión. Esta fue otra, porque si lo hubiera aceptado y para sus propósitos hubiera sido hasta muy bueno porque tenía un centro educativo de donde lanzar sus enseñanzas que se iba a expandir tal vez mucho más, porque querían competir contra nada menos que Alejandría, el centro, la biblioteca y el centro cultural más importante. Así que esa fue otra. Y hay dos o tres más, y esas son las verdaderas tentaciones que Jesús tuvo, que se podía haber ido por otro camino diferente al que él tenía ya en mente, en el cual él no quería depender de ayudas humanas en cierta forma para que después no fuera alguien a decir, pues gracias a que esos le ayudaron fue que hizo lo que hizo, si no, tal vez no lo hubiera hecho, pero no fue así. Sí, Waldemar. Sí, buenas tardes. Sí, a mí me llama mucho la atención de que con unas cuantas, ¿cuál era la influencia que tenía Jesús sobre las personas desde entonces? Porque pues él no tenía las credenciales de ser un rabino, era como un laico, no tenía que una de doctorado, maestrías y cosas así en teología, sino simplemente con sus pláticas en un periodo muy corto, cómo estas personas abrieron su mente para considerarlo a él una persona muy capaz para pues dirigir una academia internacional ahí en Damasco. Se me hace muy impresionante que Jesús influía sobre las personas de una manera, con unas solas pláticas, o no sé, sería interesante, como dice Flor, cuando veamos los archivos, ¿qué les dijo a estas personas, a este mercader, a Esteban, para que los impactara de tal manera tan grande que lo hayan invitado a hacer pues un proyecto gigantesco, ¿no? Entonces Sí, no era de que dijera que él era famoso por ser un rabino, un teólogo súper famoso, era pues simplemente una persona que decía su verdad, pero sí es impresionante cómo las personas captaron ese mensaje, sobre todo estos, y una lástima que más adelante pues su propio pueblo no lo entendió así. Entonces sí es digno de ver que Jesús ya tenía un poder de pues de abrir el corazón y la mente de las personas con las que platicaba. Y hay una parte más adelante, o no sé si antes, que una de las técnicas de Jesús era que él mostraba interés en las personas. Primero, por eso eso sería muy bueno para nosotros, en lugar de tratar de imponer inmediatamente nuestras ideas, primero interesarnos en las cosas de los demás para que pueda haber una apertura de esa persona y poder influir mejor sobre ellos. Muchas gracias. sí, gracias. Gracias, Waldemar. Adelante, Aníbal. Quisiera comentar algo acerca de lo que comentó Waldemar. Jesús estaba muy bien preparado. Es que imagínense que cuando estuvo en Filadelfia, en Alejandría le regalaron la colección completa en griego y en hebreo de las escrituras judías. A partir de ese momento, de muy temprana edad, él estaba interesadísimo en aprender el griego y lo aprendió, pero a la perfección. No solamente eso, también las escrituras, y las sabía muy bien en griego y en hebreo y en arameo. Además de eso, se graduó en la escuela, en la escuela de la sinagoga de Nazaret, y el Chazán lo mantenía muy bien, lo dirigía muy bien, por un lado. Por otro lado, era tan avanzado que en la escuela que había días que él no tenía que ir porque le tenía que dar espacio a los demás para que lo pudieran alcanzar, creo yo. O para que los maestros les pudieran enseñar un poquito más a los que no están tan adelantados como él. Estaba tan preparado que cuando ya tenía la edad para hablar en la sinagoga los sábados, él organizaba muy bien las lecturas, las citas los documentos sagrados, de tal orden que no necesitaba explicación.
porque lo que él leía enseguida seguía con otro escrito, respondiendo las dudas que de pronto la gente iba a tener en lo que él había acabado de leer. Para mí, Jesús estuvo muy bien preparado. Ese Gracias. es mi comentario. Sí, sí, y no solamente bien preparado, sino que sabía cómo decir las cosas, que eso es lo más importante, porque yo he conocido gente con muchos títulos y que tienen mucha instrucción y muy bien preparados, pero abren la boca y hasta ahí llegan. En cambio, Jesús sí sabía cómo decir y cuándo decirlo. Adelante, Waldemar, de nuevo. Sí, sí, es correcto, sí tenía una preparación extraordinaria porque tenía interés, pero aparte de eso, y lo ve desde la primera visita a Jerusalén y después en Nazaret, él buscaba a la gente. O sea, porque como dice Carlos, pues sí, hay personas que tienen los 1000 diplomas, pero son los déspotas, son las personas que se creen. Él no, él siempre tenía interés por cosas nuevas, por cómo la gente vivía. O sea, esa es una característica, yo creo que de los líderes verdaderos, tener interés sobre las personas, o sea, interesarse por las personas y les demostraba comprensión, amor y etcétera. Y sí, precisamente hay que combinar el conocimiento para ponerlo al servicio de los demás. Ujú, Así así es, es. sí. Bien, pues continuamos ahora entonces con Elenita nuevamente. Sí, gracias. 5. El 24º año, año 18 después de Cristo. Este año fue para Jesús el primero de relativa libertad de las obligaciones familiares. Santiago, con la ayuda de Jesús en asesoría y finanzas, administraba con éxito los asuntos del hogar. La semana que siguió la Pascua de este año, vino a Nazaret un joven de Alejandría para concertar un encuentro entre Jesús y un grupo de judíos alejandrinos, a celebrarse en algún lugar de la costa de Palestina más tarde en el año. Se resolvió que dicha reunión tendría lugar a mediados de junio, y Jesús fue a Cesarea para encontrarse con 5 judíos prominentes de Alejandría, quienes le propusieron que se estableciera en su ciudad como maestro religioso, ofreciéndole como incentivo inicial la posición de ayudante del chazán de la principal sinagoga de la ciudad. Los portavoces de este consejo explicaron a Jesús que Alejandría estaba destinada a convertirse en el centro de la cultura judía para todo el mundo, que la tendencia helenística en los asuntos judíos habían sobrepasado considerablemente a la escuela babilónica de pensamiento. Le recordaron a Jesús los sordos ecos nefastos de rebelión que corrían en Jerusalén y en toda Palestina. Le aseguraron que una sublevación de los judíos palestinos equivaldría a un suicidio nacional, que la mano de hierro de Roma aplastaría la rebelión en 3 meses, y que Jerusalén sería destruida y el templo demolido sin que quedara piedra sobre piedra. Jesús los escuchó atentamente, les agradeció su confianza y al rechazar la invitación de ir a Alejandría, les dijo en esencia: aún no ha llegado mi hora. Se quedaron desconcertados ante la aparente indiferencia de Jesús al honor que habían querido conferirle. Antes de despedirse Jesús, quisieron entregarle una bolsa de dinero como muestra de la estima de sus amigos alejandrinos y en compensación por el tiempo y el gasto que incurrió Jesús al viajar a Cesarea para conferenciar con ellos. Pero él, del mismo modo, rehusó el dinero, diciendo: la casa de José no ha recibido nunca limosnas, ni podemos comer el pan de otros mientras tenga yo brazos fuertes y mis hermanos puedan trabajar. Sus amigos de Egipto se embarcaron de regreso a su tierra, y en años posteriores, al oír rumores sobre cierto constructor de barcas de Capernaum que tal conmoción estaban creando en Palestina, pocos de ellos pudieron imaginarse que se trataba del niño de Belén, ya adulto, del mismo Galileo de extraña conducta, que sin muchos
formalismos, rechazó la invitación de convertirse en un gran maestro en Alejandría. Jesús regresó a Nazaret. Los 6 meses restantes de este año fueron los más tranquilos de toda su carrera. Mucho disfrutó de este respiro pasajero, de este periodo libre de problemas y dificultades. Estaba en frecuente comunión con su Padre en los cielos e hizo formidables progresos en el dominio de su mente humana. Fíjense, ahí me encantaría resaltar que dice, em, estaba en frecuente comunión con su Padre en los cielos e hizo formidables progresos en el dominio de su mente humana. Bueno, pero los asuntos humanos en el mundo del tiempo y el espacio nunca gozan de calma por mucho tiempo. En diciembre, Santiago tuvo una conversación privada con Jesús para explicarle que estaba enamorado de esta, una doncella de Nazaret, y que le gustaría casarse en el momento que fuera posible. Le recordó que que José estaba por cumplir 18 años y que sería una buena experiencia para él tener la oportunidad de servir de jefe interino de la familia. Jesús acordó que Santiago se casara 2 años más tarde, siempre y cuando en el interín le enseñara a José todo lo necesario para que éste asumiera la responsabilidad del hogar. Ahora empezaron a pasar cosas. Había ecos de esponsales en el aire. Como Santiago había obtenido el consentimiento de Jesús, Miriam se sintió con valor suficiente para presentarse ante su padre hermano con sus propios planes. Jacob, el joven albañil, antiguamente autonombrado defensor de Jesús y actualmente socio de Santiago y José, aspiraba desde hacía mucho tiempo a la mano de Miriam en matrimonio. Al haber Miriam presentado sus planes ante Jesús, él replicó que Jacob debería presentarse ante él para pedir oficialmente la mano de Miriam, prometiéndole a la vez su bendición tan pronto como ella creyera que Marta estaba preparada para asumir los deberes de hija mayor. Mientras se encontraban en Nazaret, Jesús seguía enseñando en la escuela nocturna 3 veces por semana. Frecuentemente leía las escrituras los sábados en la sinagoga. Conversaba con su madre, enseñaba a los niños y en general se conducía como un digno y respetable ciudadano de Nazaret dentro de la comunidad de Israel. Si alguien tiene algún comentario, ahorita es cuando. Adelante, Waldemar. Sí, me llama mucho la atención esa parte donde dice de Amigos de Alejandría. Hay una parte donde Jesús predice la destrucción de Jerusalén y mucha gente pensamos, porque no teníamos esta información, pues que fueron a lo mejor los poderes divinos de Jesús que veía el futuro y todo eso, y probablemente sí, pero aquí aquí si nos fijamos, esas personas sabían la tendencia de Jerusalén de que en un momento iba a ser aplastado por los romanos. Entonces, él tenía esa información. Entonces, no nomás lo dijo porque siendo Dios adivino, prevé el futuro, sino aquí hay una explicación de que él tenía conocimiento y me imagino que los de Alejandría, viendo la tendencia del pueblo de Israel, los judíos, iba a tener que pasar eso tarde que temprano. Entonces, cambiamos un poquito la perspectiva de que todo lo que hacía Dios era porque le llegaba la información de arriba, ¿no? Recibía información aquí, la sabía utilizar. Sí, sí me llama la atención eso porque pues no sabíamos que él tenía la información de que en un momento dado existía un riesgo muy alto de que Jerusalén fuera a ser destruido en un futuro. Y hay muchas cosas en este numeral interesantísimas, cómo fue llevando a su familia, preparando a los de abajo para irse más tranquilo cuando iba a empezar su misión, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Tremendo cómo administró su tiempo y
y su familia. Qué Gracias. bonito, sí. Sí, no, gracias. También creo que a mí también se me hace lindo saber que en esta etapa tuvo precisamente una etapa de descanso, de tal vez de sentirse eh, no más responsable de su familia y dice que lo disfrutó mucho, entonces a mí se me hace hermoso saber que, bueno, también tuvo ese momento de relax. Claudio, te escuchamos. Sí, estoy, bueno, de acuerdo con Valdemar, no sabía justamente que le habían hecho el comentario ese de la destrucción del templo y demás. Pero de todas maneras, Valdemar, o sea, Jesús les dijo a sus discípulos que en, en menos de una generación iba a suceder lo que sucedió. ¿Sí? O sea, 30 años, creo que fue en el año 70. O sea, 30 años después de que Jesús fue crucificado, estuvo esa rebelión y las consecuencias fueron, sí, justamente lo que le habían dicho en Ujú. Alejandría, pero él conocía el futuro. No solamente el futuro, él conocía lo que había en el corazón de cada uno de los seres humanos que lo rodeaban. Nada más, gracias. Perdón, yo creo que sí es bien cierto que conocí a Claudio, ¿verdad? Pero acabamos de leer que él también mejoró mucho, digamos, su potencial humano, no tanto el divino, o sea, tratar de vivir humanamente como se lo había propuesto. Entonces, y también me hace pensar que esto que le dijeron los amigos de Alejandría, pues también hacen eh, eh, una observación de esos tiempos en las cuestiones políticas y bueno, todo lo que conlleva que eran corrupción y todo ese asunto. Entonces, pienso que era fácil discernir que eso tarde o temprano iba a caer y de esa manera, ¿no? Pero bueno, gracias. Le damos la palabra a Octavio. Adelante. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos. Fíjate que este documento es muy interesante y, y cabe destacar que Jesús dejó pasar, claro, es mi interpretación, ¿ah? Pasar varias oportunidades que tuvo. Yo creo que Jesús fue demasiado prudente, pero sin embargo, dentro de sus consejos y admoniciones, él tenía cierta libertad de hacer algunas cosas, porque por ejemplo, miren, en el número 1 dice, en la búsqueda del ideal de tu vida mortal terrestre, también deberás dar alguna atención a la realización e ejemplificación de algunas cosas prácticas e inmediatamente beneficiosas para tus hermanos mortales. Luego en el 3 dice, en tus relaciones con el orden social, te aconsejamos que limites tus esfuerzos mayormente en la regeneración espiritual y en la emancipación intelectual. ¿Qué más que una universidad, no? Para poder lograr esto. Y en el 4 todavía le comentan, dice, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en los detalles menos importantes, deberás interferir en la evolución normal, ordenada y progresiva de las razas durante. Bueno, eso es obvio. Sin embargo, esta prohibición no debe ser interpretada como una limitación en tus esfuerzos por dejar detrás tuyo en Urantia un sistema duradero y mejorado de ética religiosa positiva. Entonces, qué mejor que una universidad, ¿no? Que esas oportunidades que él rechazó. Claro, no lo juzgo, él tiene también libre albedrío, ¿no? Y él lo decidió de esa manera y pues cada quien tiene su estilo, ¿no? De hacer las cosas. Pero para mí, interpretación y mi manera de pensar, Jesús dejó pasar varias oportunidades que pudo haber sido aprovechado. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Gracias y gusto en saludarlos. Bueno, gracias. Tal vez te quiera contestar Waldemar o adelante, Sí, Waldemar, si sí, quieres. sí, estoy de acuerdo con Octavio en cuanto hubiera sido más grandioso y más espectacular tener una plataforma como una universidad y con un poder económico y pues bárbaro, ¿no? Pero probablemente hubiera sido como un empleado de esas universidades, aunque fuera el que las dirigía,
pues iba a ser influenciado o iba a ser determinado por los de arriba, ¿no? Y no iba a tener tampoco toda la libertad que tuvo él como persona después, aunque en un grado más no tan grande, de influir sobre sus ideas de él personales, de su mensaje, que a lo mejor hubiera sido coartado un poquito si hubiera pertenecido a una institución. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿O continuamos? Bueno, si no, entonces, Florcita, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Elenita. Bien, 6. El 25º año, año 19 después de Cristo. Este año encontró a la familia de Nazaret en buena salud, con todos los niños habiendo terminado sus cursos de la escuela regular, a excepción de las labores que Marta debía hacer por Ruth. Jesús fue uno de los ejemplares varoniles más robustos y refinados que aparecieron en la tierra desde los días de Adán. Su desarrollo físico era extraordinario, su mente activa, aguda y penetrante en comparación con la mentalidad promedio de sus contemporáneos. La de Jesús alcanzaba proporciones gigantescas y su espíritu era, por cierto, humanamente divino. Las finanzas de la familia se hallaban en las mejores condiciones desde la desaparición de los bienes de José. Se habían hecho los últimos pagos en el taller de reparaciones de las caravanas. No le debían nada a nadie y por primera vez en años contaban con algunos fondos. Por eso, y puesto que había llevado a sus otros hermanos a Jerusalén para que participaran en las primeras ceremonias pascuales, Jesús decidió acompañar a Judá, que acababa de graduarse de la escuela de la sinagoga, en su primera visita al templo. Fueron a Jerusalén y regresaron por la misma ruta, el Valle del Jordán, pues Jesús temía tener algún problema si pasaba con su joven hermano por Samaria. Ya en Nazaret, Judá se había metido en pequeños líos varias veces por su carácter impulsivo, combinado con su intenso sentimiento patriótico. Llegaron a Jerusalén a su debido tiempo y se habían encaminado hacia el templo, la mera vista del cual había emocionado y entusiasmado a Judá hasta lo más profundo de su alma, cuando se encontraron por casualidad con Lázaro de Betania. Mientras Jesús conversaba con Lázaro y hacía arreglos para celebrar la Pascua juntos, Judá se metió en un lío que les complicó la vida a todos ellos. Un centinela romano, de pie a pocos pasos de distancia, hizo algunos comentarios indecorosos sobre una muchacha judía que pasaba en ese momento. Judá se sonrojó de indignación y no vaciló en expresar directamente y al alcance de los oídos del soldado su resentimiento por tan impropio comportamiento. Ahora bien, los legionarios romanos eran muy sensibles a todo lo que se aproximara a una falta de respeto por parte de los judíos, de manera que el centinela de inmediato arrestó a Judá. Fue demasiado esto para el joven patriota y antes de que Jesús pudiera prevenirle con una mirada de advertencia, ya había dado rienda suelta a una voluble denuncia de sentimientos antirromanos reprimidos, lo cual no hizo más que empeorar la situación. Judá, con Jesús a su lado, fue conducido al instante a la prisión militar. Jesús trató de obtener o bien una audiencia inmediata o bien que pusieran en libertad a Judá a tiempo para la celebración pascual de esa noche, pero fracasó en su gestión, puesto que el día siguiente había una sagrada convocación en Jerusalén, ni siquiera los romanos se atreverían a enjuiciar a un judío en ese día. En consecuencia, Judá permaneció confinado hasta la mañana del segundo día después de su arresto y Jesús permaneció en la prisión con él. No estuvieron presentes en el templo para la consagración de los hijos de la ley y su ingreso en la plena ciudadanía de Jerusalén. Judá no participó de esta ceremonia formal hasta varios años más tarde, cuando se encontraba en Jerusalén para la Pascua y en relación con su trabajo de propaganda en favor de los celotes, la organización patriótica a la que pertenecía y en la cual era muy activo.
Durante la mañana que siguiera a su segundo día en la cárcel, Jesús compareció ante el magistrado militar en nombre de Judá. Jesús tan hábilmente supo excusar la extrema juventud de su hermano, explicando a la vez reposada y cuerdamente la naturaleza provocadora del episodio que había conducido al arresto de su hermano. Tan sabiamente manejó Jesús el caso que el magistrado terminó por expresar la opinión de que acaso hubiera excusa que pudiera justificar el violento acceso de ira del joven judío. Después de advertir a Judá que no se permitiera otra vez ser culpable de semejantes arrebatos, le dijo a Jesús al despedirlos: haríais bien en vigilar al muchacho, es capaz de crearos grandes problemas a todos vosotros. El juez romano tuvo razón. Judá le causó grandes problemas a Jesús y siempre el problema era de la misma naturaleza: choques con las autoridades civiles debido a sus imprudentes e impensados estallidos de patriotismo. Jesús y Judá caminaron hasta Betania para pasar la noche. Allí explicaron el motivo por el cual no habían podido participar en la cena pascual y salieron para Nazaret al día siguiente. Jesús nada dijo a su familia sobre el arresto de su joven hermano en Jerusalén. Pero unas 3 semanas después de su regreso, tuvo una larga conversación con Judá sobre este asunto. Después de esta conversación con Jesús, Judá mismo relató el suceso a la familia. Jamás olvidó Judá la paciencia y el dominio de sí mismo que su hermano padre puso de manifiesto durante esta difícil experiencia. Fue esta la última Pascua que Jesús pasara con un miembro de su familia. Cada vez más el Hijo del Hombre se iría separando de una asociación estrecha con los de su propia sangre. Este año, sus temporadas de profunda meditación se veían interrumpidas a menudo por Ruth y sus compañeras de juego. Siempre estuvo Jesús presto a posponer la contemplación de su obra futura por el mundo y el universo para compartir la alegría infantil, la resplandeciente felicidad de estos pequeños que nunca se cansaban de escuchar a Jesús relatar las experiencias de sus diversos viajes a Jerusalén. Mucho también disfrutaban de sus historias sobre los animales y la naturaleza. Los niños siempre eran bienvenidos en el taller de reparaciones. Jesús les ponía arena, bloques y piedras al costado del taller y los niños acudían en grupo y allí se entretenían. Cuando se cansaban de jugar, los más intrépidos espiaban las actividades en el taller y si veían a Jesús desocupado, se metían al taller diciendo: tío Josué, sal y cuéntanos una gran historia. Lo tomaban de la mano, arrastrándolo hasta su piedra favorita junto a la esquina del taller, y allí se sentaba él con los niños formando un semicírculo sentados en el suelo frente a él. ¡Cuánto disfrutaban los pequeños de su tío Josué! Con él aprendían a reír de todo corazón. Era costumbre que uno o dos de los más pequeños se encaramaran sobre sus rodillas y allí se quedaran sentados contemplando extasiados sus rasgos expresivos mientras les narraba cuentos. Los niños amaban a Jesús y Jesús amaba a los niños. Para sus amigos era difícil comprender la amplitud de la gama de sus actividades intelectuales. ¿Cómo él podía pasar en forma tan súbita y completa de la discusión profunda de temas políticos, filosóficos o religiosos a la total despreocupación de los alegres juegos infantiles de esos pequeños de 5 a 10 años? A medida que sus propios hermanos y hermanas crecían, a medida que él contaba con más tiempo libre y antes de que llegaran los nietos, mucha atención les dedicaba a estos pequeños. Pero él no vivió en la tierra lo suficiente para que pudiera disfrutar por mucho tiempo de los nietos. Eso es verdaderamente hermoso, o sea, hermoso, y yo creo que es algo que no nos imaginábamos de Jesús. O sea, verlo riendo con los niños, cotorreando con los niños y platicándoles historias. Imagina las expresiones de Jesús.
eso va a ser lindo después si lo podemos ver en algún videíto o en algo, lo que tengan. Imagínense verlo a los ojos, verlo riendo, escuchar su voz, sus carcajadas, o ver cómo estaba inventando cosas o creando cosas para que los niños estuvieran atentos, siguiendo sus ademanes. Eso se me hace hermoso, hermoso. Y también algo que se me hace muy lindo es lo que pasó con Judá, que estuvo ahí con él pacientemente. Probablemente no estuvo dentro de la celda, porque el que estaba prisionero era Judá, probablemente estuvo afuera, pero estando afuera, ¿se imaginan ustedes estar 24 horas ahí sentaditos sin hacer nada o al menos esperando a la expectativa con toda la paciencia del mundo? Claro, quizá empleaba mientras en su mente. Y esto hago alusión a que decían que está muy preparado. Claro, lo que sucede es que Jesús era un pensador profundo. Él verdaderamente ponía atención a los detalles. Él no estaba como muchos de nosotros perdiendo el tiempo en cualquier cosa y como hoy en día muchos, desafortunadamente, de nuestros jóvenes con tanta información que fluye. No toda es mala, pero hay mucha que distrae. En ese tiempo no había tal. Habrá habido otras cosas, pero al menos Jesús se enfocaba en aprender, sabía perfectamente su objetivo de vida y claro, al poner ese tipo de disciplina personal en aprender y dedicar tiempo de calidad a aprender y a conocer, obviamente el resultado es era una persona preparada y sabía lo que decía y cómo decirlo, ¿no? Con justo uso de razón y con pleno conocimiento. Muchas gracias por su paciencia. Y si no, le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, gracias, Flor. 7. El 26º año, año 20 después de Cristo. Recordemos que esto quiere decir que en el año 20 de nuestra era, en ese año Jesús cumplió los 26 años, 26º. A comienzos de este año, Jesús de Nazaret se hizo muy consciente de la amplia gama de poder potencial que poseía, pero estaba asimismo plenamente persuadido de que este poder no había de ser empleado por su personalidad como hijo del hombre, al menos hasta que llegara su hora. En esta época, aunque poco decía, mucho pensó sobre su relación con su Padre en los cielos. La conclusión de tanta reflexión fue expresada cierta vez en su oración en la cumbre de la colina, cuando dijo: sea yo quien fuere, y sea cual fuere el poder que yo pueda ejercer o no, he estado siempre y siempre estaré sujeto a la voluntad de mi Padre paradisiaco. Sin embargo, mientras este hombre iba y venía del trabajo a la casa y de la casa al trabajo en Nazaret, era literalmente cierto, en cuanto a un vasto universo, que en él se ocultaban todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo este año los asuntos de la familia anduvieron bastante bien, excepto por los problemas creados por Judá. Durante años tuvo Santiago dificultades con este hermano menor, quien no tenía inclinación por el trabajo, ni se le podía confiar que contribuyera a los gastos domésticos. Aunque vivía en la casa, no se podía contar con él para contribuir de forma responsable al mantenimiento de la familia. Jesús era un hombre de paz y de vez en cuando lo avergonzaban las explosiones beligerantes y los numerosos arrebatos patrióticos de Judá. Santiago y José querían echarlo de la casa, pero Jesús no daba su consentimiento. Cada vez que la paciencia de ellos llegaba al límite, Jesús se limitaba a aconsejar: tened paciencia, sed sabios en vuestros consejos y elocuentes en vuestras vidas, para que vuestro hermano menor pueda conocer primero el mejor camino y luego se sienta obligado a seguiros en él. El sabio y amoroso consejo de Jesús previno la fragmentación de la familia. Permanecieron juntos, pero Judá no serenó sus sentidos hasta después de su matrimonio. María rara vez hablaba de la misión futura de Jesús.
Siempre que se mencionaba este asunto, Jesús solo replicaba: aún no ha llegado mi hora. Ya casi había acabado Jesús la difícil tarea de independizar a su familia de la necesidad de la inmediata presencia de su personalidad. Rápidamente se preparaba para el día en que pudiera alejarse permanentemente de este hogar de Nazaret para comenzar el preludio más activo de su verdadero ministerio para los hombres. Nunca perdáis de vista el hecho de que la primera misión de Jesús en su séptimo otorgamiento fue la adquisición de la experiencia como criatura, el logro de la soberanía de Nevadon. En el acto de acumular esta experiencia misma, hizo la suprema revelación del Padre del Paraíso a Urantia y a todo su universo local. Fíjense que aquí nos repite esos dos propósitos que vimos en la introducción del documento. Pero aquí nos añaden algo que ocurrió allí tangencialmente. Junto con los anteriores propósitos, también se dedicó Jesús a desenredar los complicados asuntos de este planeta relacionados con la rebelión de Lucifer. Este año Jesús disfrutaba de más tiempo libre y lo dedicó a adiestrar a Santiago en la administración del taller de reparaciones y a José en la dirección de los asuntos domésticos. María presentía que se estaba preparando para dejarlos. ¿Dejarlos para ir a dónde? ¿A hacer qué? Ya casi había renunciado a la idea de que Jesús sería el Mesías. No podía comprenderlo. Simplemente no entendía a su primogénito. Jesús pasó gran parte de su tiempo este año con cada uno de los miembros de su familia. Frecuentemente salía con ellos haciendo largas caminatas por los campos y las colinas. Antes de la cosecha, llevó a Judá a visitar al tío granjero que vivía al sur de Nazaret. Pero Judá no se quedó mucho tiempo después de la cosecha, sino que se escapó de la granja del tío. Poco tiempo después lo encontró Simón viviendo con los pescadores del lago. Cuando Simón lo trajo de vuelta al hogar, Jesús tuvo una conversación con el fugitivo muchacho y puesto que quería ser pescador, lo llevó a Magdala, entregándolo a la custodia de un pariente que era pescador. De allí en adelante Judá trabajó bastante bien y con regularidad hasta que se casó y continuó trabajando de pescador después de su matrimonio. Finalmente el día había llegado en que todos los hermanos de Jesús habían elegido sus oficios y se habían establecido en ellos. Se estaba preparando el escenario para la partida de Jesús de su hogar. En noviembre hubo una doble boda. Santiago se casó con esta y Miriam con Jacob. Fue esa una ocasión de verdadero júbilo. Hasta María nuevamente se sintió feliz, excepto por momentos cuando se daba cuenta de que Jesús se estaba preparando para irse. Ella sufría bajo el peso de una gran incertidumbre. Le hubiera gustado que Jesús se sentara y hablara libremente con ella como cuando era niño. Pero él se había vuelto muy reservado. Estaba profundamente silencioso acerca del futuro. Santiago y su novia, Esta, se mudaron a una casita, regalo del padre de ella, en la parte oeste del pueblo. Aunque Santiago continuaba manteniendo el hogar de su madre, se redujo su contribución a la mitad después de su boda, y José fue nombrado formalmente por Jesús jefe de la familia. Finalmente, Judá también enviaba fielmente cada mes su contribución a la casa. Mire esta frase, vemos que la paciencia y los consejos de Jesús dio fruto. Si lo hubieran echado de la casa, quién sabe qué hubiera pasado con Judá. Finalmente, Judá también enviaba fielmente cada mes su contribución a la casa. La boda de Jacob y de Miriam ejerció una influencia muy benéfica sobre Judá. Y al partir para la zona pesquera el día después de la doble boda, le aseguró a José que podía confiar en él. Cumpliré plenamente con mi deber, y más si es necesario. Y mantuvo su promesa. Miriam vivía al lado de María, en la casa de Jacob, cuyo padre Jacobo, el viejo, había fallecido y fue sepultado junto a sus padres. Marta tomó el lugar de Miriam en el hogar,
y antes del fin de ese año la nueva organización ya funcionaba sin problemas. Al día siguiente de la doble boda, Jesús tuvo una conversación importante con Santiago, a quien le dijo confidencialmente que se estaba preparando para irse. Le presentó el título de propiedad del taller de reparaciones y formal y solemnemente abdicó del título de jefe de la casa de José y de la manera más conmovedora instaló a su hermano Santiago como jefe y protector de la casa de mi padre. Redactó y luego ambos firmaron un pacto secreto en el cual se estipulaba que a cambio del obsequio del taller de reparaciones, Santiago asumiría de allí en adelante la plena responsabilidad de las finanzas de la familia, exonerando a Jesús de toda ulterior obligación en este asunto. Después de firmar el contrato y de preparar un presupuesto que permitiera hacer frente a los gastos de la familia sin ninguna contribución de Jesús, éste dijo a Santiago: pero, hijo mío, yo seguiré enviándote algo todos los meses hasta que haya llegado mi hora. Lo que yo envíe, tú lo usarás como lo exija la ocasión. Dedica mis fondos a las necesidades o a los placeres de la familia, tal como te parezca apropiado. Úsalos en caso de enfermedad o para enfrentar inesperadas urgencias que puedan sobrevenir a cualquier miembro de la familia. Así pues, se preparaba Jesús para ingresar a la segunda fase de su vida adulta, en la cual se separaría de su casa para dedicarse públicamente a los asuntos de su padre. Y este documento ha sido hoy leído por Elena López, Flor Robles y este servidor Carlos García. Vemos pues cómo dejamos ahora a Jesús con 26 años. El próximo documento vamos a leer los años 27, 28 y 29. Y todo como se ha ido preparando tan meticulosamente, ¿no? Siempre la idea que uno tiene, o que pues por la poca y escasísima información que hay en los evangelios, pues que Jesús salió, no se sabe cómo, era por allí. Muchos hasta dicen que era un hippie que andaba por allí, un homeless, ¿no? Una persona sin hogar, viviendo debajo de un puente o por ahí. No, no, no. Mira qué diferencia, todo tan planificado, tan bien hecho, estrictamente bien hecho. Y entonces así ya él se pudo ir tranquilo porque dejó organizada las finanzas y quién estaba a cargo de la familia. Y me llama mucho también la atención de esa recuperación de Judá, porque al principio pues era como la oveja negra, digámoslo así, que no quería hacer nada, el mantenido. Y cuando yo leí eso, pensaba, pues bueno, ¿verdad? Como que en cada familia siempre hay alguien así. Y si usted dice que en la suya no hay, es porque ese es usted. Entonces, eh, y mire que lo querían echar de la casa a los hermanos, que esa sería como la solución más lógica que uno pensaría, pero este no sirve aquí, no nos ayuda, echémoslo. Pero Jesús no dejó y antes, por el contrario, aconsejó y finalmente cambió y se comprometió a ayudar. Y bueno, ese relato que nos contó Flor en su numeral de estar en la cárcel, él apenas tenía 13 años, era un niño prácticamente, porque Jesús pues fue y llevó primero a Santiago, después llevó a José, a Simón y finalmente pues llevó a Judá. El próximo en la lista hubiera sido Amós, pero recordemos pues que Amós murió niño. Sí, adelante Juan Pablo. Sí, hola, buenas. Buenas. No, bueno, es que es increíble este documento, es increíble la vida de Jesús. Jesús, aparte de ser un padre para 7, 8 hermanos, 9, no sé cuántos, no, Sí, eran cuántos 8 hermanos más Jesús, 9 hijos, sí, correcto. 8, exactamente, de ser un padre y de cuidar de ellos. Él fue el gran maestro que hemos tenido toda la vida. Yo creo que ha sido el maestro más grande, aparte de Siddhartha Gautama, de Lao Tse-tung, de lo que tú quieras. Pero es excelente cómo manejó esa dualidad de divinidad y de humanidad.
Él se dio cuenta de su divinidad, me parece, corríjame si estoy mal, Carlos, pero creo que se dio cuenta de cuando estaba de su divinidad a partir del bautismo, o no sé si un poquito antes, pero Antes ya parece que él ya tenía mucha conciencia de eso, creo que lo leímos en este documento inicialmente, sí, ya antes se sabía y todavía aquí no ha sido bautizado, pero en el bautismo pues fue que ya no quedó ninguna duda. ¿Entiende? Sí. exacto, exacto, gracias por aclararme, porque si no, no tenía muy claro eso. Pero bueno, es una barbaridad lo que este Señor hizo, lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra, es una barbaridad. Aparte de todo lo que nos enseñó, de toda la humildad que Él nos mostró, sabiendo el poder que tenía, Él fue el más humilde de todos, como dicen, el que tenga más poder que sea el servidor de todos. Ajá. Yo creo que la vida de Jesús, Carlos y compañeros, es el ejemplo más bonito que puede tener la humanidad. La vida y el ejemplo de Jesús, la vida, lo que hizo por nosotros, que no fue redimirnos del pecado, de ningún pecado, pues obviamente lo sabemos todos, bueno, los que estamos aquí, pero fue un ejemplo de perfección de vida, de servicio a los demás. Era lo que quería decir, perdón. Muchas gracias. No, muchas gracias, Juan Pablo. Sí, muy bien. Así es, sí. Y 2000 años largos después, aquí estamos hablando de Jesús de Nazaret. Así que entonces en este momento se me ocurre decir que el método que él utilizó fue el mejor. No era necesario que hubiera aceptado irse a hacer la escuela en Damasco, ni aceptar las ofertas de Alejandría, ni nada de esas cosas. ¿Quién sabe? Quizás ahora nadie sabría quién fue Jesús si se hubiera ido por esos métodos. No sabemos, pues eso es especulativo. Pero por lo menos el método que hizo ha tenido fruto. Que, como comenté al principio en algo que leí, él no quería que se fijaran tanto en él, sino en su enseñanza. Y que eso fue lo que, en cierta forma, no fue una falla de él, sino de los oyentes, de sus seguidores, que quisieron hacer una religión basada en su figura y ensalzar su figura, y el mensaje como que se olvidó o lo cambiaron, y él no quería eso justamente. Por eso leímos que hubo como varias personalidades que el pescador de Galilea, el maestro de Capernaum, ¿no? el que estaba en no sé dónde, todos eran el mismo, pero sin embargo la gente hablaba de ellos como si fueran personas diferentes y después no se daban cuenta que con ese que yo hablé era el mismo que estaba aquí y así, pero el mensaje era lo importante, el mensaje era lo que quedaba, qué era lo que Jesús decía a las personas y cómo lo decía. Bueno, ya vamos a ver cuando tuvo oportunidad de hablar ante el emperador romano, que eso lo vamos ya a ver pronto, cómo quedó el emperador de, de- de- impresionado, ¿verdad? Ante la presencia de Jesús. Así que el próximo jueves, pues seguiremos esta emocionante aventura. Yo no quiero llamarla así, pero sabemos que es mucho más que eso. Conocer las cosas que Jesús hizo y todo también organizado, que eso es lo que más me llama la atención y lo que la humanidad no conoce. Todo como Jesús se preparó para hacer las cosas que iba a hacer. Eso no fue nada improvisado. Y tomó su tiempo y por eso constantemente decía, no ha llegado mi hora. Siempre la respuesta, no ha llegado mi hora. Y decía, caramba, Jesús, las personas se tendrían que aburrir porque siempre ya sabían lo que iba a contestar. No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero bueno, él tenía razón. Cuando llegó, llegó y llegó muy bien. Y a veces uno quisiera, por lo menos yo me pregunto, qué bueno que nosotros también supiéramos cuándo es nuestra hora para hacer una cosa u otra cosa, porque a veces uno quiere hacer algo, pero no sabe si es el momento indicado o no. Y el factor tiempo es muy importante, porque no es lo mismo hacer algo hoy que hacerlo justo en el momento exacto, que podría ser 2 meses más tarde. Allí hubiera sido de éxito, pero uno se adelanta y lo hace ahora y hoy no funcionó. Saber el momento exacto de hacer las cosas.
Y Jesús pues supo ese momento y ya sabemos pues lo que sucedió y el éxito que tuvo. Si hay algún otro comentario, si no, pues yo quiero invitarlos para que nos encontremos nuevamente la semana que viene. Entonces, hasta el próximo jueves. Feliz resto de día, de noche, donde usted esté. Feliz fin de semana. Muchas gracias por estar aquí y nos veremos. Gracias. Un Que estén bien. abrazo fuerte a Excelente todos. exposición. Un Gracias. abrazo Por venir fuerte. todos. Muchas gracias. Feliz